caminando con el Espíritu Santo. Amén. ¿Alguien le conoce del Espíritu Santo? ¿O sabe del Espíritu Santo? Amén. Entonces hoy quiero compartirles algo de que nosotros, como hijos de Dios, debemos caminar con el Espíritu Santo de Dios. Amén. Porque es algo muy importante y más que todo muy necesario en que nosotros tengamos el Espíritu Santo en el corazón. Y más que tenerlo, nosotros debemos hacerlo desarrollar en nuestro interior. Digan amén. Y es a través de la búsqueda continua, la búsqueda diaria que nosotros debemos tener en buscar al Espíritu Santo de Dios. Porque Él es nuestro consolador, Él es nuestro amigo, Él es el que nos da la dirección, es el que trae paz a nuestros corazones, el que trae esperanza a nuestras vidas. Amén. En Génesis, capítulo 1, versículo 2, dice la palabra, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Amén. Cierren sus ojitos. Padre, te damos las gracias, amado Dios, por este tiempo. Lo pongo en tus manos, amado Dios. Te pido que tu Espíritu Santo nos enseñe, Señor. Nos toque nuestros corazones, amado Padre. Y que el Espíritu Santo encienda ese fuego, Señor, en nuestras vidas y en nuestros corazones, Padre. Espíritu Santo, habla, Señor, a cada corazón, a cada vida que está aquí en este lugar, Señor. Gracias porque tú hablaste, Señor, a mi vida. En esta semana, Señor, tú nuevamente, Señor, me tocaste el corazón, Señor. Porque tú eres grande, poderoso, Señor, misericordioso y fiel, Padre. Y que esta palabra, Señor, sirva para edificación de tu pueblo, Dios. Te damos las gracias, Señor, la gloria y la honra, Padre, sean para ti. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Quiero hacer una pequeña analogía mientras desarrollo el tema. Ustedes saben que un automotor, para poder moverse, necesita ¿de qué? De un motor. Un bombillo eléctrico necesita ¿de qué? De la corriente para poder dar claridad y dar luz. Asimismo, nosotros, como hijos de Dios, rescatados de las tinieblas, sacados de las tinieblas, necesitamos al Espíritu Santo para que dé vida a nuestras vidas, para que a través de Él podamos caminar firmes y seguros en el propósito que Dios, a través de Jesucristo en la cruz del Calvario, trajo la salvación y la vida eterna. ¿Sí? Por eso es necesario que nosotros estemos velando y orando para que no entremos en tentación y nos pueda sacar del propósito de Dios para nuestras vidas. En la Biblia nosotros podemos ver hombres y mujeres con una fe increíble. ¿Sí? Así mientras leemos la palabra, nosotros vemos esos hombres y mujeres de fe que rompieron estándares, que rompieron moldes, pero en realidad eran hombres y mujeres con sentimientos semejantes a nosotros. Que como todo el mundo enfrentaban dudas, enfrentaban miedos, enfrentaban debilidades, pero no obstante a esas situaciones fueron capaces de superar grandes retos y dificultades. Ahora ustedes se preguntarán, ¿cómo o por qué lograron eso? ¿Saben por qué? Porque fueron hechos poderosos gracias al Espíritu Santo de Dios. Y asimismo, cada uno de nosotros podemos estar en esa misma línea, de que el Espíritu Santo en nosotros nos va a dar poder para hacer las cosas. Amén. En Hebreos 11:34
habla acerca de los héroes de la fe, en donde vemos en cada versículo hombres y mujeres que rompieron estándares. En Hebreos 11:34, una pequeña porción de ese capítulo 11 dice: apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batalla y pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Con la ayuda de quién? Con la ayuda del Espíritu Santo, con la dirección del Espíritu Santo de Dios. Quiero yo compartir de 3 hombres de la Biblia que Dios les dio el Espíritu Santo para poder alcanzar esas proezas. Y una de ellas era Moisés. Moisés, como todos sabemos, era considerado el hombre más manso de todos los hombres. Pero no obstante, recibió de Dios una difícil responsabilidad, la que era de encaminar a la nación de Israel. Yo me ponía a pensar, ¿ustedes piensan que un pueblo tan grande como más de 600,000 israelitas que salieron de Egipto, podía un solo hombre llevar a la tierra prometida que Dios los había ofrecido? Difícilmente, pero creo que en sus fuerzas no lo hubieran podido hacer, pero sí con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. En Isaías 63, del 11 al 14, dice: pero se acordó de los días antiguos, de Moisés y de su pueblo, diciendo: ¿dónde está el que les hizo subir del mar con el pastor de su rebaño? ¿Dónde el que puso en medio de él su Santo Espíritu? El que los guió por la diestra de Moisés, con el brazo de su gloria, el que dividió las aguas delante de ellos, haciéndose así nombre perpetuo. El versículo 13, el que los condujo por los abismos como un caballo por el desierto sin que tropezaran. El 14, el Espíritu de Jehová los pastoreó. El Espíritu de Jehová los pastoreó, como a una bestia que desciende del valle. Así pastoreaste a tu pueblo para hacerte nombre glorioso. Amén. Entonces, a veces nosotros pensamos que el Espíritu Santo solo tuvo manifestación en el Nuevo Testamento, y eso es verdad. Pero aquí Dios está diciendo que Él también dio a la persona indicada, a la persona elegida, el Espíritu Santo para que pueda seguir adelante con una tarea, con una responsabilidad. Ustedes pueden imaginarse a Moisés con tanta gente ahí atrás de él, siguiéndole lo que él les decía. En Números 11, 4 y 5, dice: pero hubo un momento que Moisés se quejó de que no podía con tantas obligaciones. ¿Y sabe por qué? Porque el pueblo de Israel, que había visto los milagros en Egipto, comenzó a quejarse, comenzó a rumorar. Imagínense 600 voces y pico atrás reclamándole a Moisés porque le pedían que querían comer carne. Dice: ¿quién nos daría de comer carne? Nos acordamos del pescado que comíamos en Egipto de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Salieron de ese mundo de esclavitud, pero su mente todavía permanecía para allá. Y como Dios les daba solamente el maná, como que se cansaron de esa comida y le comenzaron a reclamar a Moisés. Este pueblo de Israel lloraban diciendo: ¿para qué salimos acá si en Egipto estábamos bien? ¿Cuántos de nosotros hemos dicho eso? Yo estaba feliz en la vida antigua que llevaba. Yo estaba feliz con mis amigos, entre comillas. Yo estaba feliz disfrutando de las cosas que el mundo me ofrece. Y a veces podemos estar aquí, pero estamos pensando en esas cosas. Así estaba el pueblo de Israel, lloraba
Lloraban, imagínense, a ese punto de llegar. A tal punto que Moisés en el versículo 14 del capítulo 11 le dice, no puedo yo solo soportar a todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Ya Moisés comenzó a sentirse hostigado por el clamor del pueblo, que le estaban presionando. Incluso le dijo, yo te ruego que me des la muerte. ¡Wow! Diga, wow. Tremendo lo de Moisés, ¿verdad? Dios ya le había dado la promesa de que él iba a llevar a una tierra prometida. Pero la presión del pueblo que venía por atrás debe ser tremenda, ¿no? Y a veces también podemos hacer también algo con el presidente que está ahora en la actualidad, con nuestro presidente Daniel Noboa. También yo creo que debe estar presionado por muchos lugares, por muchos lados el presidente Daniel. Por eso es importante que nosotros como iglesia debemos orar por él, por los asambleístas, por los alcaldes, por todo debemos orar. Porque debe también estar presionado por muchas fuerzas políticas, unas a favor, otras en contra, unas que aprueban el proyecto, otros que lo niegan el proyecto. Pero aquí Moisés dice, Señor, te ruego que me des la muerte. Entonces Jehová le mandó que reuniera a 70 varones de los ancianos de Israel y le dijo, yo descenderé y hablaré contigo y tomaré del espíritu que está en ti. Miren, ¿sí? Dios ya le había llenado a Moisés con el Espíritu Santo. Pero Dios le dice, tomaré de tu espíritu y los pondré en ellos y llevarán contigo la carga del pueblo y no llevarás tú solo. ¿Ya? Entonces Dios en su misericordia nunca nos va a abandonar. Nunca nos va a dejar solos. Porque si Él le dio un propósito, si le dio un llamado, le dio una responsabilidad, Dios mismo le va a capacitar. Dios mismo le va a guiar para que pueda cumplir ese propósito. Amén. Entonces, el 25, entonces Jehová descendió en la nube y les habló y tomó del espíritu que estaba en él y lo puso en los 70 varones ancianos. Y cuando puso sobre ellos el espíritu, profetizaban y no cesaban. Tremendo, ¿verdad? Y no es que le quitó todo el espíritu a Moisés, porque lo que le quitó no le faltó. Y a los que le dio tampoco le sobró del espíritu, sino que Dios en su magnificencia, Él sabe cómo hacer las cosas. Y miren lo que pasa más adelante. Dice que además 2 que estaban en el campamento, también reposó el espíritu. Imagínense, a lo mejor estaban ahí 2 personas en el campamento, mientras estaban bajo la nube del espíritu. A lo mejor estaban ahí descuidadas estas 2 personas. Pero dice que cuando Dios les dio el espíritu a los 70, dice que 2 que estaban en el campamento también fueron embestidos por el Espíritu Santo de Dios. Entonces ya no fueron 70, sino fueron 72. Pero miren, fue un joven a decirle, Señor mío, impídelo, porque ellos no pertenecen a este grupo. Señor, quítales del espíritu, Señor, no lo permitas. Fue el joven a decirle. Y Moisés, gracias, Petita. Y Moisés, ¿saben lo que le respondió? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta como ellos. Entonces miren el Señor cómo comparte a mover el Espíritu Santo en el Antiguo Testamento para que puedan estar seguros en lo que Él les estaba enviando. Otro ejemplo que quiero compartirles está en el libro de Jueces. Ahí también podemos encontrar muchas manifestaciones del Espíritu Santo. Numerosos relatos de hombres que se hallaban en un estado de debilidad, pero fueron hechos poderosos por el poder del Espíritu Santo de Dios. Amén. A veces pensamos que nosotros no somos capaces,
de poder hacer algo en la obra del Señor. Y nos escondemos, nos hacemos a un lado, evitamos. Y a veces nos sentimos débiles, nos sentimos incapaces de poder hacer algo. Y aquí en la historia de Gedeón podemos ver claramente eso. Porque cuando el pueblo de Israel estaba esclavizado, o no esclavizado, estaba atormentado por el pueblo de los madianitas, que subían, los atacaban y destruían los frutos de la tierra. Y de esta manera el pueblo de Israel se iba empobreciendo cada vez más. Y cuando estaban en esa situación, dice que el pueblo le clamó a Dios, le clamó a Jehová. Y el ángel de Jehová se le aparece a Gedeón, que se encontraba haciendo ¿qué? Sacudiendo el trigo del lagar para esconderlo de los madianitas. Asustado, temeroso. Yo pienso que estaba mirando para todos lados, ¿a qué hora suben los madianitas a llevarse el trigo y los animales? Pero dice que le dijo Jehová, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. A lo que Gedeón le dijo, Señor mío, ¿con qué salvaré yo a Israel? He aquí que mi familia es pobre en Manasés y yo el menor de mi padre. Yo con esto quiero decirles algo de que a veces el Señor no busca gente preparada, gente capacitada para poder buscar un propósito en esa persona. Yo pienso que Dios busca personas con un corazón dispuesto, un corazón disponible, un corazón sediento de Él, un corazón con ese amor desbordante por las personas que a lo mejor pueden estarse perdiendo. Unas personas que a lo mejor luchen y se sacrifiquen por ayudar a las personas. Porque personas que a lo mejor tengan dinero, una buena posición económica, a veces no tienen esa necesidad. Pero esa gente que a veces hay debilidad en ellos, que hay escasez, que hay muchas circunstancias en su contra, son las que Dios comienza a usar y preparar para un llamado y un propósito especial. Aquí lo estaba haciendo con Gedeón. Pero dice Jehová le dijo, ciertamente yo estaré contigo y derrotarás a los madianitas como un solo hombre. Pero en el versículo 34 dice la palabra, entonces el Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. El Espíritu de Jehová vino sobre Gedeón. ¿Sabe por qué? Porque humanamente no hubiera sido posible. Porque el pueblo de los madianitas, de los amalecitas y los hijos del oriente se reunieron para atacar al pueblo de Israel. ¿Y sabe cuántas personas eran? 135,000 guerreros en contra de 32,000 que eran del pueblo de Israel. Amén. Pero Dios quería hacerlo de la manera que Él suele hacerlo. Para que el hombre no se gloríe. Para que el hombre diga, no, con mis fuerzas yo lo hice esto. Y le comienza a dar instrucciones. Dice que las personas que estén con miedo, con temor, que se devuelvan a sus campamentos. ¿Y se regresaron cuántos? 22,000. ¿Y quedaron cuántos? 10,000. Pero para Dios también le parecía algo demasiado grande. Y le dice a Gedeón, anda al río y hazlos beber. Y yo te diré a los que escogidos para que vayas a enfrentar al pueblo de los madianitas. Y les lleva al río. Y Dios escoge a 300 hombres valerosos. Y le dice, con estos 300 hombres vas a luchar contra los madianitas. ¿Sí? Entonces dice que repartió los 300 hombres en 3 escuadrones, les dio trompetas en sus manos y cántaros vacíos en teas ardiendo dentro de los cántaros. ¿Ustedes pueden imaginarse a la batalla que Dios les iba a enviar? Con trompetas, con cántaros y con teas. Mientras el otro ejército estaba recontraarmado.
Pero es el Espíritu Santo de Dios en Gedeón que le da la firmeza y la seguridad de lo que Dios le había dicho antes, que Él le iba a dar la victoria. ¿A cuántos de nosotros el Señor nos ha dicho, yo te voy a dar esa victoria? ¿A cuántos? Y en el camino ustedes han dicho, no llega nada mejor me retiro, me abro. Porque cuando Dios le da una promesa, para Dios es sí y es sí. Él no se arrepiente de lo que Él ofrece y de lo que Él promete. Ahora mire, entonces dice que Gedeón les dividió en 3 escuadrones y les dio una orden. Cuando él diera la orden, los 3 escuadrones iban a tocar las trompetas y quebrando los cántaros, tomaron de la mano izquierda las teas y en la derecha las trompetas, con que tocaban y gritaron por la espada de Jehová y de Gedeón. Y se estuvieron firmes cada uno en su puesto alrededor del campamento. Entonces todo el ejército echó a correr dando gritos y huyendo. ¿Se dan cuenta cómo Dios a través de Gedeón pudo romper algo en la mente de ellos que parecía imposible? Inclusive en mi mente y creo que también en la de ustedes. Porque a veces esto pensamos que es imposible para que nosotros pudiéramos lograr algo. Pero Dios en su poder lo puede hacer. El poder salvador de Jehová no tiene límites. En efecto, sin importar lo difícil que sea la situación de sus siervos, Él puede librarlos utilizando a quien desee y lo que desee. Denle un fuerte aplauso al Señor. Para Dios no es imposible. Para Dios no es nada imposible hacer las cosas que a nosotros nos parecen muy difíciles. Un matrimonio que a lo mejor puede estarse separando, un matrimonio que puede estar pidiendo luchas, un trabajo que a lo mejor puede estar inestable, un negocio que a lo mejor no puede estar produciendo, yo qué sé. Cosas que a lo mejor a nosotros nos lastima el corazón. Pero si usted le pide al Espíritu Santo que llene su vida y le comienza a dar la dirección y la guía, créanme, hermanos y hermanas, que la victoria está a la puerta. Amén. En Romanos 8:31 dice la palabra, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A ver, repitan. Si Dios... Amén. ¿Sí? El que no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Todas las cosas. Romanos 8, 31 y 32. Podemos hablar de muchas personas, pero solamente quiero hacerles rápidamente que en Jueces 11:29 también habla de otro siervo, habla de Jefté. Un hombre que fue aborrecido y que fue echado de su casa, la casa de su padre, y después le fueron a llamar para que sea caudillo de ellos. Pero lo que quiero referirme es que en Jueces 11:29 dice la palabra, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Sobre Jefté. La historia es un poquito muy buena también, pero solamente quiero referirme a lo que dice esto. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Personas con muchas situaciones contrarias. Personas que van en contravía. Personas que a lo mejor hasta el perro les muerde cuando salen de la casa. Perdón por decir eso. Otro ejemplo es el de Sansón, que lo podemos ver en Jueces 13:25. Y dice, y el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en él en los campamentos de Dan. Todos conocemos lo que fue Sansón. Todos sabemos que lo que pensaban que la fuerza que él tenía
provenía de su cabello. Pero no era así. Era el Espíritu Santo de Dios en él, porque su madre había sido estéril y su padre Manoa le había clamado para que le diera un hijo. Y cuando le dijo, este va a ser un nazareno. Y el Espíritu Santo le llenó a Sansón y comenzó a hacer cosas increíbles que la fuerza decían que tenía en su cabello, pero no era así, sino que poco a poco Sansón comenzó a hacer cosas malas ante la presencia de Dios y el Espíritu Santo se fue yendo de la vida de Sansón, que cuando quiso reaccionar era demasiado tarde. Le quitaron los ojos y le pusieron a jalar un molino de piedra. ¿Sí? Pero luego, un poco haciendo rápido la historia, pero luego le clamó al Señor y el Señor también lo bendijo nuevamente con una última oportunidad. El Espíritu de Jehová le dio una fuerza sobrehumana con la que hizo grandes hazañas Sansón. Otro ejemplo tenemos en el ejemplo de Pedro en el Nuevo Testamento. ¿Quién era Pedro? Pedro era un discípulo de Jesús, tenía un carácter impulsivo, tenía un carácter introvertido, era activo. Y Pedro era el portador del grupo, era el cabecilla de los 12. Era el que más se apegaba a Jesús, el que más le seguía a Jesús. A donde Jesús iba, atrás iba Pedro. Pero miren, en Mateo 16:13, cuando Jesús preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otro Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Sí se dan cuenta cómo era la comunión de Pedro con Jesús en esos tiempos? ¿Cómo era la amistad de Pedro con Jesús en aquellos tiempos? Entonces Jesús le responde, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. ¡Wow! Diga otra vez. Una besita nomás. Entonces, mire, Dios le revela a Pedro quién era Jesús. ¿Se dan cuenta la unidad que había entre ellos? Y el 18 dice, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Híjole, a veces me pongo a pensar que cuando Jesús le dice esas palabras a Pedro, yo ya me hubiera puesto bien seguro en que Él era el Hijo de Dios, en que Él iba a obrar, pero más adelante vamos a ver, dice, y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Eso es lo que estaba en ese diálogo Pedro con Jesús. Pero miren en Mateo 26:35, Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Híjolete. ¿Se dan cuenta a dónde llega Pedro? ¿A dónde dice Pedro? No te negaré. Si es posible, Jesús, yo contigo muero. Para mí no es problemas. Y cuando ya fue entregado a Caifás y luego a Herodes, ¿qué fue lo que pasó? Pedro le negó 3 veces. Yo ni le conozco a ese señor. ¿Quién también será? Le negó. Pero tremendo lo que hace Dios con cada uno de los hijos. ¿Cuántos de nosotros le hemos negado a Dios? ¿Cuántos de nosotros nos hemos hecho de la vista gorda?
Pero en la misericordia de Dios, en Hechos 1:8, le dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Aquí Jesús le está dando instrucciones al equipo, al grupo de los 12, para que fueran a Pentecostés a esperar. Y en el día de Pentecostés, que habla en Hechos 2:4, dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu que les daba que hablasen. ¿Sabe por qué traje este versículo? Porque ahí estaba Pedro. Ahí estaba Pedro. A lo mejor en un rinconcito avergonzado, no sé. A lo mejor ahí dirigiendo al grupo, tampoco lo sé. Pero sí estaba Pedro en Pentecostés. Dice, y ahora cuando vino el soplo del Espíritu Santo sobre Pentecostés, dice que el Espíritu Santo ejerció una fuerza increíble en la iglesia primitiva. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Un viento recio sopló sobre ese lugar y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Amén. Y eso también influenció en Pedro. Porque nosotros sabemos que en su primer discurso, dice la palabra que se añadieron como ¿cuántas? 3,000 personas. Ustedes pueden hacer esa comparación de lo que era antes Pedro, un seguidor de Jesucristo, y lo que era Pedro ahora, lleno del Espíritu Santo, que cuando comenzó a dar su primer discurso, se añadieron a la iglesia primitiva como 3,000 hombres. ¿Se dan cuenta lo que el Espíritu Santo puede hacer un cambio en nuestras vidas? Lo que el Espíritu Santo puede hacer en nuestras perspectivas, en nuestras metas, en nuestros sueños. Porque más adelante da otro discurso, Pedro. ¿Y se convierte en cuántos? 5,000 personas a la iglesia primitiva. ¿Se dan cuenta lo que el Espíritu Santo comienza a hacer? Cuando hay un corazón decidido, cuando hay un corazón constrito y humillado, para que Dios obre y Dios comience a llenar sus vidas. Esto de aquí nos trae una enseñanza espiritual, que Dios toma a los hombres tal como son. Diga, Señor, aquí estoy tal como soy. Diga, con mis defectos, con mis limitaciones, diga, con mis fortalezas, aquí estoy, dígale, Señor. Porque Dios no está mirando ni raza, ni color, ni idioma, está viendo corazones. Hombres con características humanas en su carácter, pero Él se encarga de prepararlos para su servicio. No son elegidos porque sean perfectos, sino a pesar de sus imperfecciones y por la gracia de Cristo podemos y pueden ser transformados. Pueden ser transformados. Es espectacular lo que a veces hace Dios. Es espectacular lo que hace Dios a través del Espíritu Santo de Dios. En Mateo 3:16 podemos ver lo que Jesús, para comenzar su ministerio, comenzó también al ser lleno del Espíritu Santo. Y en Mateo 3:16 dice la palabra, y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu Santo que descendía como paloma y que venía sobre él. Y hubo una voz en los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dígale, Señor, yo soy tu Hijo amado, y tú te complaces en mi vida. Yo creo que aquí la mayoría, o si no todos, ya hemos sido bautizados, ¿sí o no? Y a lo mejor no escuché en su corazoncito algo que le decía, tú eres mi Hijo amado, y me complace que sigas los caminos del Señor.
Amén. Yo recuerdo, ahorita aquí un paréntesis, yo recuerdo cuando fui bautizado, juntamente con mi esposa. Bueno, en algunas ocasiones he contado este testimonio porque es algo espectacular lo que Dios a través del Espíritu Santo hizo en mi vida. Yo siempre cuento, y eso es lo que a mí me ha mantenido firme, lo que Él mostró en mi vida para poder saber que yo era su hijo y saber que Él tenía complacencia en mi vida. Porque cuando me bauticé, fui sanado, fui restaurado, fui librado de las maldiciones, fue sacada la iniquidad de mi vida y mi vida comenzó a dar un cambio. Y a veces se manifestó en algo tan sencillo, en mi pie, porque yo tenía una uña un poquito estropeada, estaba morada, porque yo solía jugar fútbol. Bueno, hasta ahora juego, pero ya poco. Yo tenía la uña morada y tenía como 2 uñas ahí mismo, o unas 3, algo así, porque siempre que jugaba otra vez me lesionaba ahí. Y en el día del bautizo, yo fui a la casa y me vi esa uña totalmente renovada. Una uña bien blanca que parecía de marfil. Y cuando yo vi ese cambio en mi uña, yo me arrodillé ante el Señor, le dije: Señor, perdóname por mi incredulidad, porque a veces no entendía bien el Evangelio. Me arrodillé y me puse a llorar como una media hora, llora y llora pidiéndole perdón. Y ahí yo le manifesté al Señor. Heme aquí, le dije: Señor, donde tú me envíes, allá voy. Y eso ha servido para mí como una fortaleza para seguir adelante. Amén. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Y mire, y no es que no tenga problemas, y no es que pase situaciones difíciles. A veces uno se pone a pensar: pero Señor, ¿qué está sucediendo? Pero el Señor busca formar nuestro carácter. El Señor busca formar nuestras vidas. Pero si usted está con el Espíritu Santo, vengan tormentas, vengan terremotos, no va a poder claudicar usted en lo que usted ha prometido. Amén. Es el Espíritu Santo el que le da la fuerza y el poder para poder resistir. ¿Sí? En Joel 2:28 dice esto: y después de esto derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Eso está en el Antiguo Testamento, una profecía. ¿Sí? Y en Romanos 8:11 dice: y si el espíritu de aquel, escuchen esto, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Amén. Romanos 8:11. Dígale: Señor, gracias. Dígale: Señor, hoy quiero tener una nueva actitud. Dígale: Señor, hoy quiero sentir de tu Espíritu Santo. Dígale: Señor, hoy quiero sentir el toque de tu Espíritu en mi corazón. Necesito, Señor, porque quiero cambiar. Dígale con el corazón. Dígale con el corazón. Vamos a ponernos de pie. Vamos a estar ministrando un momentito. Quiero que no se distraigan. Por favor, cierren las puertas, que no estén moviéndose por ahí. Y no sé si me ayudan con el temita, por favor. Cierre sus ojos. Cierre sus ojos. No se preocupe de la persona que está a su lado. Deje eso usted con el Señor. Deje que Dios comience a ministrar su vida. Que a través de la palabra nosotros podemos conocer y saber que Él quiere derramar el Espíritu sobre ustedes. ¿Sí? Cierre sus ojos. Si gusta, levante sus manos. Dígale: Señor, aquí está mi corazón dispuesto.
Dígale, aquí está, Señor, mi corazón necesitado de ti. Escuche esta canción, que escuche este tema y permita que el Señor ministre con su Espíritu Santo. No se distraiga, concéntrese en el tema y concéntrese en el Espíritu Santo. Y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Dígale, te quiero conocer con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restáurame, Señor. Cántele con su corazón a Él. Aquí está el Espíritu Santo moviéndose. Esa nube que se asentaba en el tabernáculo está aquí en este lugar a través del Espíritu Santo. Cántelo, cántelo. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh Espíritu Santo de Dios, toca a tu pueblo, derrámate, Espíritu Santo de Dios. Espíritu Santo, Señor, si puede, cántelo con el corazón. Oh Santo, Santo, Santo.